¿Cómo les va? Quinto año. Bienvenidos a esta última clase de la función de control, esta última función del administrador. Antes que nada les quiero comentar que hice un cambio en la última temática de la monografía de control que tienen ustedes en su poder, que ya ha sido difundida. Así que ahora cuando les suba esta clase les voy a estar subiendo esta nueva versión de la monografía con unos cambios al final, que va a ser la que va a quedar definitiva para la materia y para el tema. Porque me parecía más importante dedicar un poquito de tiempo a hablar de este tema, que es las áreas de aplicación de control. Es decir, dónde y mediante qué metodología se aplica control principalmente en la organización. Repasar y profundizar un poquito este tema. Vamos a ver, respecto de las áreas de aplicación de control, vamos a ver principalmente estas áreas: controles financieros, vamos a repasar controles productivos y finalmente controles sobre los recursos humanos. En relación a los controles financieros, acá en la introducción habla de que se enfocan prioritariamente en el acopio de fondos y para el sostenimiento de la organización. Yo diría que no solamente acopio de fondos, sino que hace un análisis de la estructura patrimonial, tanto en su composición como en la forma en que se generan resultados y en la forma en que fluyen los fondos dentro de la organización. Las herramientas principales para este tipo de control van a ser los estados contables, lo que nosotros habitualmente llamamos balance de la manera más genérica, que son un grupo de estados, un grupo de informes que realizan los computadores en base a la información contable, y algunos de los cuales ya ustedes han visto y pueden estar al menos mínimamente familiarizados. En primer lugar, acá habla de tres principales estados financieros. Es un libro traducido del extranjero, por lo tanto la terminología no coincide exactamente con nuestra terminología, pero sí los conceptos, y sí nuestros estados contables tienen principalmente estos tres estados financieros. Este primero, que se llama balance de situación, en nuestro marco legal contable se llama estado de situación patrimonial. Este es un informe que muestra la composición, la estructura patrimonial de la organización, dividida en los grandes bloques que son activo, pasivo y patrimonio neto. Y sobre esta información se pueden hacer una serie de ratios y de análisis que nos permiten hacer evaluaciones sobre la estructura patrimonial de la organización. Entre las más comunes o las más mencionadas, los más importantes ratios que se pueden sacar está, por ejemplo, la rentabilidad, que es comparar el resultado con el patrimonio neto. Estructuras, por ejemplo, como el endeudamiento, que es comparar el pasivo con el patrimonio neto. Habitualmente, cuando se analiza endeudamiento, prácticamente cuando el endeudamiento supera el ratio de 1, o sea que llegan a ser iguales el pasivo y el patrimonio neto, es un nivel alto de endeudamiento donde ya muchos bancos no quieren prestar dinero, por ejemplo, y es riesgoso para la estructura. Otro tipo de ratio que se saca sobre la información que contiene esta situación patrimonial es la liquidez, por ejemplo, que es una comparación de activo corriente con pasivo corriente, porque el pasivo corriente hay que cancelarlo con activo corriente. Entonces se comparan estos dos grandes bloques para ver qué relación tienen entre ellos, y a medida que la liquidez se va haciendo más chica, digamos, la empresa se encuentra en más riesgo de no poder cumplir con sus compromisos de corto plazo. Y entre ellos muchos más, es decir, es uno de los informes, el estado de situación patrimonial o balance de situación, como dice acá, que utilizan los gerentes como recopilación de información para someterlo a un análisis y controlar cuán sana está la estructura patrimonial de la organización. Otro de los estados, de los más conocidos, y seguramente ustedes habrán tenido algún contacto con él, es
Acá dice balance de resultados. Para nosotros, estado de resultados es un informe que refleja el movimiento de resultados de la empresa, los ingresos, producto de las ventas, de los servicios que se presten y toda la estructura de gastos. Esto se puede analizar desde muchos puntos de vista, su evolución en el tiempo, la relación entre los gastos y las ventas, por ejemplo, qué porcentaje de las ventas pagamos en impuestos, qué porcentaje de las ventas se lleva a comisiones de venta, qué porcentaje de las ventas hacemos en publicidad, qué porcentaje de las ventas representan los sueldos. Eh, y otros aspectos como rotación del activo, ciclo operativo, una serie de cálculos que se pueden hacer en base a esta información que nos permite controlar la marcha de la organización. Y por último, pero no menos importantes, están los estados de liquidez, que en nuestro país se llama estado de origen y aplicación de fondos, que es un estado que analiza principalmente el flujo de fondos dentro de la organización, analiza el origen de los fondos, es decir, por qué motivos o por qué actividades ingresan fondos, y el destino de los fondos, en qué se gasta ese dinero, analizando también un poco lo armonioso que es este flujo de ingresos y egresos. Sobre los fondos siempre se hacen muchos controles porque el dinero es, siempre existe un riesgo grande de que haya errores o manipulaciones o malversaciones del dinero. Entonces, al flujo de dinero en la organización se lo somete siempre a muchos controles. No está mencionado acá, pero un control muy habitual son los arqueos de caja o los controles de movimientos de caja, que son muy comunes en las organizaciones. Hay un último comentario a una herramienta de control financiero muy importante, que es el presupuesto, sobre el cual no me quiero detener mucho porque ya lo hemos visto en otra materia, en algunas oportunidades previas, hemos hablado bastante de él. Hace acá una diferenciación entre gastos variables y gastos fijos. Esto es importante cuando se arman algunos presupuestos, sobre todo los que se utilizan permanentemente en la organización, porque hay gastos que varían en función del volumen de producción o el volumen de venta, depende de qué estemos analizando. Entonces se hacen variables, se hacen no con un monto fijo, sino relacionados a ese volumen. Hoy, con las herramientas que tenemos, como el Excel, podemos armar presupuestos flexibles, o sea, con este tipo de variabilidad, de manera muy práctica, y son muy útiles y son una herramienta indispensable de control, son una herramienta súper útil de planificación, y cuando se hacen en la planificación se convierten en una herramienta extraordinaria para el control posterior de esos planes y del avance de la organización. Este es un informe de desviaciones que se hace en base al presupuesto, es comparar el presupuesto con lo que ocurrió en la realidad y hacer el informe de los desvíos que hubo para poder tomar las medidas correctivas correspondientes. Un segundo grupo de controles son los controles productivos, es decir, que los controles que vamos a aplicar sobre nuestro proceso de producción o de conversión. Este grupo de controles productivos los vamos a dividir en tres grandes grupos, que serían control sobre los materiales, control sobre la producción propiamente dicha, sobre el proceso, y controles de calidad, sobre la calidad del producto. Respecto del control sobre los materiales, sobre la materia prima, sobre los insumos, sobre todos los materiales que tiene la organización, hay algunas técnicas de control que son comúnmente aplicadas. Por ejemplo, cantidad económica del pedido. ¿Esto qué significa? Siempre cuando uno analiza el manejo de los inventarios de materiales, ya sea de materia prima, si somos productores, o de mercadería, si somos una empresa comercial que simplemente compra y vende, siempre un tema bajo análisis es cuándo y cuánto comprar. Comprar mucho para copiar, comprar poco para tener, para no tener mucho dinero inmovilizado. Si uno compra mucho puede conseguir ofertas, pero tiene un costo adicional de
la inmovilización de dinero, de la acumulación de material. Entonces, estableciendo criterios óptimos de compra, se analizan cantidades económicas de pedido, que significa establecer un mecanismo que nos permite comprar de la manera más óptima posible. Por ejemplo, si somos un supermercado, y por ejemplo yo digo, bueno, ¿cómo hago? O una fábrica de producción de cualquier cosa, una panadería. Digo, yo consumo 50 bolsas de harina por día. Y el, cuando yo pido harina, mi proveedor demora 3 días en traerme la harina. Entonces, yo no puedo tener menos de 150 bolsas de harina, o sea, la materia prima para 3 días, porque de esa manera me estaría quedando sin mercadería y se me pararía la producción. Entonces, ¿qué se hace? Se establece que una cantidad válida o eficiente de tener inventario sería por lo menos 100 bolsas de harina. Entonces yo tengo que decir, tengo que tener como mínimo 100 más 3 días que me demora el productor, el proveedor en traérmelas, 150 más, 250. Entonces yo la cantidad económica del pedido debería estar en 250. O sea, si mi control de inventario me detecta que yo tengo 250 bolsas de harina de inventario, debo disparar el pedido para no quedarme sin materia prima para mi proceso productivo. Esto aplica a cada uno de los insumos y de materia prima o de la mercadería que tenemos en nuestra organización, con lo cual es un cálculo que en muchas ocasiones se analiza y se establece de manera automática en los sistemas informáticos de gestión de las empresas para que se hagan los pedidos de la manera más correcta y más óptima posible, evitando una acumulación innecesaria de mercadería y evitando que nos quedemos sin, que sería mucho más grave, y tengamos que parar nuestro proceso productivo por la falta de alguna mercadería. Control de inventario permanente, esto prácticamente todas las empresas con una envergadura ya no tan pyme, sino un poquito más para, no tan pequeña, digo, no tan micro, sino ya un poquito para arriba, con las posibilidades que nos brindan los sistemas informáticos. La mayoría de las empresas lo lleva, que sería un inventario que llevan en forma permanente los sistemas de información, es decir, que uno puede en los sistemas de información estar permanentemente conociendo la cantidad de mercadería que hay, materia prima de cada una de ellas y cantidad de mercadería que tenemos en el negocio. Se ingresan a los sistemas cuando llegan los remitos de los pedidos y se egresan a los sistemas cuando salen por las ventas, y se lleva un control permanente de inventario. O sea que en cualquier momento uno puede consultar cuánto tiene de mercadería de cada tipo. Esto nos permite, por un lado, manejar las cantidades económicas de pedido óptimas. Se utiliza este sistema para saber cómo viene evolucionando el inventario. Nos sirve para controlar controles de inventario, que significaría, que implica controlar lo que dice el inventario que debería haber de una determinada mercadería con lo que hay realmente en la práctica, y se puede aplicar análisis de rotación, de movimientos, de periodos. Es decir, es una herramienta sumamente importante y que hoy los sistemas de información permiten que se lleven de manera muy práctica y muy automática. Otros controles de materiales, la planificación de la necesidad de materiales. Esto es prácticamente hablar de una presupuestación. Cuándo vamos a necesitar, es decir, cuánto y cuándo vamos a estar necesitando materiales para posibilitar óptimas compras. Y el sistema justo a tiempo, que es un sistema que fue creado por los japoneses hace algunos años atrás y que consiste en el concepto de trabajar prácticamente sin stock, para reducir la inmovilización de stock innecesariamente dentro de las organizaciones. Y es un planteo que se hace, una organización que se hace muy fina, muy exacta, en convenida con los proveedores, de que los proveedores vayan trayendo la mercadería justo a tiempo cuando hace falta para que ingrese al proceso productivo. De esta manera se evita la manipulación de los inventarios.